Bueno, te presento un poquito, aunque ya te presentas tú. Bueno, David es enfermero y es experto en síndrome metabólico y microbiota. Y bueno, vamos a hablar hoy de temas súper importantes que a veces se nos olvida este detalle y creo que es primordial, es como la base que tendríamos que empezar a entender todo el mundo estos temas para interesarnos más bueno, en el mundo de la nutrición, en el mundo de la salud. Entonces, bueno, David, tú mismo, si quieres, empezamos por un poco contarnos a qué te dedicas y un poco de tu historia personal. Sí. Bueno, a ver, historia personal. Realmente llevo bastante tiempo en sanidad, desde 2007, trabajando pues en varios ámbitos, desde el tema de enfermería en un hospital bastante grande de Barcelona. He pasado por diferentes etapas, pero bueno, mayoritariamente a nivel pediátrico, realmente. Y bueno, he visto de todo, ¿no? En ese aspecto. Y, y bueno, luego el tema de la nutrición, pues lo he ido más, tratando más a lo largo del tiempo, visto que realmente desde la enfermería pues no podías coger suficientes cosas, realmente te quedabas bastante corto y aparte los conceptos estaban muy, muy, muy anticuados, entonces decidí meterme un poquito por el tema de la alimentación pues para compensar, ¿no? Donde no llegábamos desde ese punto. A nivel personal, bueno, es un tema bastante interesante porque mi vida siempre he tenido problemas justamente con este tema a nivel digestivos, de microbiota y tal. Lo que pasa que me enteré pues bastante tarde, lógicamente, como todo el mundo. Y bueno, pues tuve la suerte de no llegar a desarrollar ninguna patología ni nada, pero sí que siempre había tenido problemillas con el tema digestivo y siempre sabía que ahí fallaba algo, pero no sabía el qué, ¿no? Era como, ¿cómo puede ser? Todas las analíticas siempre salen correctas, todo sale correcto, pero esto no es normal, ¿no? Aquí falla algo. Y sí, sí, fue de la manera que acabé descubriendo pues todo el tema de la microbiota y tal. Y es un mundo apasionante, yo creo. Yo creo que no nos lo acabamos. Yo creo que no nos lo acabamos en una vida, porque tiene mucha tela que cortar. Y a día de hoy podemos catalogarlo como la medicina del siglo XXI, realmente. Entonces, eh, es muy interesante, es muy compleja también, todo hay que decirlo, pero cada vez vemos pues, que hay más patologías que tienen su inicio o su raíz en un problema a nivel de microbiota, realmente. Por eso es un punto que me llamó bastante la atención para estudiarlo, la verdad sea dicha. Pues sí, sí, David. Bueno, y un poco por saber, ya que nos contaste, supongo que tenías entonces tú síntomas, ¿no? Que aunque te saliera la analítica Sí, bien, ¿no? Tú sabías como sí, que no sí. estabas totalmente bien o algo así, me imagino, ¿no? Sí, 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 yo siempre he tenido digestiones eh, muy raras, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, muy pesadas, épocas de estreñimiento, épocas de diarrea, muy seguidas. Eh, Siempre ha habido desajustes que no tenían ninguna patología realmente. Me habían hecho, bueno, me habían mirado incluso temas de intestino irritable, Crohn y tal, todo salía negativo, lógicamente. Eh, Así que normalmente te decían, nada, esto debe ser estrés y tal. La típica Ujú. respuesta de cuando no sabemos por dónde salir. Sí, sí. Y al final acabé mirándolo por esto, justamente, porque no tenía lógica alguna, realmente. Qué bueno. Y esto es súper importante lo que mencionas porque yo creo que la mayoría de las personas están allí. Es decir, es esta cosa de, claro, estamos buscando un especialista, un médico que me diga, que me dé la píldora mágica para... Y vemos que se abre un mundo de posibilidades porque no es una patología que te van a diagnosticar con el camino tradicional, ni mucho menos. Y luego la otra parte es que normalizamos estar inflamados unos días, normalizamos tener, bueno, no tener como constancia de digestiones. Sí, Esto es lo que veo, que todos mis es lo más pacientes es normal para como, nosotros. Sí, 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 luego cuando se empiezan a sentir mejor dicen, ¿esto qué es? No habían vivido, es tal increíble cual, esto, sí. es tal cual. Sí, sí. La verdad que Sí, es algo que no le prestamos suficiente atención desde mi punto de vista sí. y que tiene más.
relevancia de la que muchas veces nos imaginamos y se podrían prevenir muchísimas patologías, realmente. Como tu caso, sí, totalmente. O sea, si Exacto, empezamos por el inicio, ¿no? Es como, sí, 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 exacto. es que hay que educar, ¿no? A los niños, a los adolescentes, en fin. Tú que Sobre estás todo eso, en pediatría, sí. sobre todo Pues esas genial, cosas. David. Bueno, comenzamos ya de lleno en el tema, pues hablando de lo que dijimos, pues ¿cómo definirías la biodisponibilidad o qué significa esto de biodisponibilidad de nutrientes y qué factores la afectan? La biodisponibilidad en sí, eh, para resumirlo, para no entrar en temas muy técnicos y tal, es realmente los, los alimentos contienen una serie de nutrientes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros los necesitamos para que nuestro organismo funcione, entonces cuando los consumimos, pues pasan por diferentes fases, ¿no? La fase oral, la fase estomacal, la intestinal, y en ellas, pues, se rompen, por decirlo de alguna manera, y los podemos absorber, ¿no? La biodisponibilidad del nutriente realmente es lo que contiene ese nutriente, estas palabras que siempre escuchamos de densidad nutricional, eh, todo esto es lo que vendría siendo la biodisponibilidad. Luego dentro tenemos muchos parámetros, ¿no? Porque podríamos decir qué absorbe más el organismo, qué absorbe menos, qué le cuesta más, qué le cuesta menos. Hay muchísimos puntos, pero para resumirlo, realmente yo diría que es la parte en la que se digiere, se absorbe y se utiliza el nutriente por el organismo, ¿vale? En cuanto a factores, factores que intervienen en ello, hay muchísimos. La microbiota para mí es básica, o sea, es la base, Ujú. es un pilar, ¿no? Pero luego podemos hablar de estrés, eh, cómo comemos realmente, eso influye también mucho, el hecho de si masticas bien los alimentos, si comes rápido, si comes relajado, si se activa bien el nervio vago. Hay muchísimos puntos que nos pueden afectar desde el sueño, el descanso, pero yo creo que la base, lo más importante es la microbiota en este aspecto. En este aspecto, muchos otros también, pero en ese aspecto, porque si tú tienes una microbiota pobre o tienes una disbiosis, una permeabilidad intestinal, cualquier cosa derivada, no vas a absorber bien. Ya partimos de esa base, ya no vas a absorber bien. Con lo cual, de esas tres facetas que estábamos hablando de absorber, utilizar y digerir, ya vamos a perder una que no se va a hacer al 100%, ¿no? Entonces, yo creo que sin una microbiota, por lo menos mínimamente equilibrada, no hay una buena biodisponibilidad. Por mucho que el alimento sea el más top del mundo, que puede ser un órgano, ¿no? Que está lleno de nutrientes. Si tu microbiota está mal, ya puedes comer hígado cada día. No, que no avanzamos. Qué bueno esto, es que esto es básico porque es verdad, ¿no? Nos enfocamos en el exterior, ¿no? Siempre cuando un paciente o una persona me dice, pero es que yo quiero que me hagas, ¿no? Como el menú perfecto, y yo, y yo me pongo a pensar, es que bueno, yo que me refiero siempre al contexto de normoglucemia, que ahora hablaremos un poco de esto, pero que es otro factor que es mucho más importante para mí para que se aproveche lo bonito que está el equilibrio de tu plato, bien elegido, digámoslo así, por decirlo, que realmente se basa en elegir buenos nutrientes o de calidad al menos, ¿no? Pero luego hay otros factores, como este que mencionas, que es básico, ¿no? Y bueno, y hablando un poco de esto, entonces sería cómo podríamos mejorar, porque entiendo entonces que todos tenemos permeabilidad intestinal, más o menos, ¿no? Todos tendríamos por el estilo de vida, Mayoritariamente no. por... Mayoritariamente, a día de hoy, con la alimentación que llevamos, el sedentarismo que hay, eh, la mala gestión del estrés, la mayoría pasamos alguna vez en la vida por ello y muchos lo arrastran toda la vida o gran parte de sus vidas. ¿Cómo se puede mejorar? Esta es una pregunta que yo creo que es clave, ¿eh? Realmente yo creo que es como todo. Mejorar la microbiota es bastante sencillo y a la vez muy complicado. Porque eh, podríamos partir de los alimentos reales, ¿no? Lo que serían alimentos naturales. Cuanto menos químicos, mejor, ¿no?
Pero luego hay más factores. Se ha demostrado ya que el tema del ejercicio, el ejercicio de fuerza sobre todo, influye muchísimo, modula muchísimo el tema de la microbiota, pero no podemos dejar de lado tampoco el sueño, que es también bastante importante. Pero influyen muchísimas cosas. Piensa que hay estudios que incluso hasta el sexo influye en la modulación de la microbiota. Eh, es que hay tantísimas cosas que influyen que normalmente tenemos problemas porque no podemos tenerlas todas bien equilibradas o no sabemos realmente. ¿Cómo hacerlo? Pues lo que hablábamos. Sobre todo alimentación real, hidratarse, que últimamente estoy viendo que hay mucha gente que le cuesta. Eh, Espérate, que decía aquí un compañero, a ver, escuchaba bajito, no sé si ahora un poquito mejor. Vale. Sí, A ver yo lo si tengo a tope el volumen, pero sí te también. escucho un poco bajo, pero te tengo a tope. A ver si ahora. Estaba un poquito bajo, pero imagino que debe ser por Vale. todo el rollo este de antes, que a lo mejor se ha quedado así un Sí, poco grabado. vale. Comentaba pues eso, ¿no? Que realmente la hidratación también es muy, 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 muy importante en el tema de microbiota. Y luego, sobre todo, la exposición con la naturaleza. A ver, creo que dice que no se A nos un escucha. bajo. Vale. eh, No sé si, Rosy, lo estás grabando, ¿verdad? Ah, en sí. Perú se oye bien. Ostras, en Perú se oye bien y en España no, estamos haciendo la TV. Vamos mal. Esto no puede ser, no lo entiendo. Vale, ¿qué te iba a decir, Rosy? A un bajo, pero se entiende perfectamente. Vale, a ver, pues sí, Al lío, al lío. vale, Pues pues sí, al lío. Pues al sí, lío, nos entonces. acercamos un poco más. A Entonces, ver, que decía, sí. el tema de la hidratación también es muy importante realmente, ¿no? Porque hay mucha gente que le cuesta mucho beber agua. Y hidratarse no es solo beber agua, ¿no? También está en el tema de las sales minerales, algo que la gente deja de lado. O sea, tú puedes beber 4 litros de agua al día baja, baja en minerales, de mineralización débil, y a lo mejor no te estás hidratando bien del todo. Entonces, ese punto sería muy, muy importante. Y luego, el tema sería también el hecho de el contacto con la naturaleza. La exposición al sol es muy, muy, muy importante para el tema de microbiota. Luego ya te digo, hay muchísimas más cosas que influyen, el sexo influye, la gestión del estrés influye, eh, las Sí, sí. pantallas, la luz azul influye, o sea, es horrible la de cosas que pueden llegar a influir. Entonces, dentro de lo que cabe, yo recomendaría sobre todo, pues eso, reducir sobre todo los ultraprocesados, ¿no? Y refinados, que son los que más daño estamos viendo que están haciendo en las microbiotas que las destrozan como tal, ¿verdad? Eso es Claro, uno. yo creo que Y luego, sí, yo creo que es como ir punto por punto sí, y dando pasos pequeños sí, también, ¿no? Porque igual ahora, ¿no? Los agobiamos un poco. Hay pacientes que me claro, no, dicen no, eso, me no dicen, se es puede, que lo que tú propones es muy difícil. Y yo digo, bueno, claro, eso ya lo sé. Si fácil es tener 8 de glicada y 7, eso ya lo sé yo. Pero, a ver, no, sí, no es fácil, pero es avanzar cada uno un poquito más. Es decir, vale, vamos a empezar por quitar basura, empezando por eso, y ves cómo te sientes, empiezas a conectar y motivarte y luego vas paso exacto. por paso. Yo creo Es que esa que, es la clave. Y luego sí, ya te va llevando una cosa a la otra. Ay, ¿me escuchas? Sí, ¿no? sí, yo te Vale. escucho, Rosy. Yo te Te va decía que llevando una yo con cosa mis a la chicos, otra. yo con Ujú. mis chicos les digo siempre esto, les digo, bueno, si has tardado 20, 30 años en estar como estás, no podemos cambiarlo todo un día. Es que es lógico, o sea, si una persona no tiene estas bases, si tú se las cambias todas en un día, le vas a perjudicar más que beneficiar, porque le vas a crear un estado de estrés y de ansiedad que no le va a beneficiar. Entonces, empecemos por unas cosas que podamos gestionar, vayamos adquiriendo herramientas para ir gestionando las otras, y dentro de unos meses veremos cómo podemos añadir más cosas. Pero es lo que tú dices, no puedes a una persona que lleva 30, 40 años eh, con una delicada de 7, durmiendo 4 horas al día y bebiendo Coca-Cola todos los días, no lo puedes tirar todo de golpe, porque se vuelve loco. Entonces, tampoco es lo más adecuado, ¿no? Hay que ir viendo a la persona, contextualizar sobre todo y ver cómo puedes ayudarle para que no le crees un estado más elevado de estrés. De Tampoco estrés, es sí. la idea, realmente.
Pero sí es importante ver esto, ¿no? Que no solo es importante lo que elegimos comer, que a veces solo nos limitamos a esto, que no, es que son más cosas, ¿no? Sí, Y sí. que luego poco a poco vamos encajando, ¿no? Ah, pues sí, me duermo tarde cada día o eso, no salgo, ¿no? El aislamiento, todo esto de no, pues no veo no estoy Sí, sí. no voy a un parque, a la Lo playa, yo qué que sé, sea. Sí, sí. y y es impactante la influencia que tiene y que no lo conectamos porque como estamos conectando solo con síntomas, puede ser que digestivos o de salud, no conectamos el hecho de que la naturaleza y tomar el sol puede influir en nuestras bacterias. Y es así, esto es increíble, o sea, Sí, es o sea, como, pues sí, sí influye y por eso te sí. digo que hay tantos puntos que realmente se pueden mejorar con el tema de la microbiota, que pequeños cambios, ya te pueden ayudar muchísimo, realmente. No hace falta, como estábamos hablando, no hace falta que te conviertas en un monje budista, no, no es necesario llegar a ese extremo. Sí, Pero sí, sí. pequeños cambios, como ir adaptando pues meditación, que sean 10 minutos cada día, no, no estamos hablando de locuras. Conexión con la naturaleza, hacer un poquito de grounding, eh, earthing, eh, bañarte en el mar, estas cosillas ya son un qué, salir a pasear, el tacto, la felicidad, todo esto influye muchísimo en la microbiota. Sí, Y hay sí, sí. muchísima gente que no carece de ello a día de hoy, no le da importancia realmente. Y esto tiene Sí, y un... cada uno lo que le vaya bien también, ¿no? Un poco a ir mirando, pero sí yo siempre digo que ir midiéndolo un poco, evaluando lo que vas Sí, haciendo sí, también es necesario, ¿no? Porque a veces decimos, sí, hago un poco y ya, bueno, ya, pero bueno, si te das cuenta del cambio, ¿cómo lo puedes, ¿no? Ir mejorando, o te ha ido bien o mal, en fin, ¿no? Todo esto. Oye, y mira, hablando un poco bueno, esto de la biodisponibilidad, en personas que tienen autoinmunidad, entiendo que esta biodisponibilidad de nutrientes se encuentra alterada por la microbiota alterada, sí. ¿no? O ¿cómo lo explicarías, David? Esto es complicado, porque claro, para dar una respuesta a esto tendríamos que hablar de todas las patologías autoinmunes, ¿no? Porque cada una afecta de una manera distinta, ¿no? En este aspecto. Pero bueno, ya que tú llevas el tema de la diabetes, podemos tocar, por ejemplo, el tema de la diabetes. Tanto el tipo 1 como el tipo 2 sabemos que hay una influencia en la microbiota a la hora de desarrollarlo, ¿no? Antiguamente solo sabíamos el tipo 2, sabíamos que tenía importancia y sabíamos que influía mucho. Ahora ya hay bastantes estudios que nos indican que los niños que desarrollan tipo 1 tienen una microbiota muy distinta a los niños que no lo desarrollan. Con lo cual ya nos indica que la microbiota tiene muchos números, está relacionada bueno, como la gente le llama los debuts en tipo 1. Ya sé que es una palabra que no le convence a todo el mundo, pero es la que se utiliza vulgarmente, ¿no? Tiene mucha relación en este aspecto. Esto ayuda muchísimo porque hasta ahora mucha gente adjudicaba el DT1 como algo hereditario, algo que yo no puedo hacer nada, que no está en mi mano, tengo mala suerte, me ha tocado, ¿no? Pero con estas nuevas investigaciones sabemos que si actuamos directamente en la microbiota, podemos reducir el porcentaje de posibilidades de que tú desarrolles ese tipo 1. Esto es maravilloso. O sea, esto es brutal realmente. O sea, nos abre una puerta que dices, ostras, para futuras generaciones, mmm, contemplemos la microbiota en todos los niños antes de echarle la culpa a los genes. Porque sí, es la parte más fácil, es decir, Mm. la culpa es la genética. Pero es que realmente no es todo ahí. Tiene un porcentaje. Cada vez vemos que más pequeño, pero bueno, pero tiene un porcentaje. No se puede negar. Pero no le podemos echar la culpa al 100%, no nos podemos quitar toda la responsabilidad. Entonces, hay muchas cosas que son muy importantes en los niños. El tema de una vez que están los partos, no tiene la misma microbiota un niño que nace por cesárea que un niño que nace por parto natural. Esto es muy importante y no en todos sitios se utiliza. Donde yo estoy, muchas veces sí que los niños con cesárea, dependiendo de la situación, lógicamente, se les pasa el mismo moco de la madre por encima con gasas para que vaya recuperando esa microbiota. Entonces, son puntos
yo creo que se tienen que empezar a practicar, porque tenemos mucho que aportar en la prevención, que la medicina no está normalmente enfocada en la prevención, sino está enfocada a tratar la enfermedad y el síntoma, pero yo creo que ya toca evolucionar en ese aspecto y empezar a tocar la prevención, sobre todo en este tipo de patologías. Luego hay otras autoinmunes que podemos hablar pues de todas las que tienen relación con las mucosas, ¿no? Con las IgA y tal. Eh, Aquí la microbiota es súper fundamental. Hay un montón de estudios, pero un montón, que hablan del tema de la barrera intestinal. Cuando hay alteraciones, pues podemos sufrir unos puntos de proinflamación. Eh, Hablamos de los fármacos que también dan mucho por saco al tema de microbiota, sobre todo el tema de antibióticos y todo lo que sea poca riqueza, poca diversidad en tema de microbiota favorece, pues en unos casos una permeabilidad, en otros ya vamos a un tema más complicado, como podría ser una disbiosis, SIBO, etcétera. Y como esto está muy enfocado con el tema del eje microbiota-cerebro, ahí empiezan a haber los desajustes. Ahí empiezan a haber endotoxemias, empiezan a haber problemas graves y realmente luego pues, se desarrollan cosas como cánceres, como problemas cardiovasculares, patologías inflamatorias, de lo que estábamos hablando, bueno, problemas de obesidad, donde sabemos que también está muy alterado, en enfermedades metabólicas, que hoy en día es la pandemia real que tenemos, que están matando muchísima gente a nivel anual, millones. Eh, Todo esto, la microbiota está muy relacionada y siempre está alterada. Entonces, es hora de tenerle también bueno, como el pilar que se merece realmente y la importancia Sí. que tiene realmente. Yo, sí, lo que dices, yo creo que cualquier situación, ¿no? Yo enfocada en eso, tanto en diabetes tipo 2 o prediabetes cuando hay resistencia a la insulina, hay que enfocarse en restaurarla lo más que se pueda. En diabetes tipo 2 pues restaurar la resistencia a la insulina, los ciclos circadianos, que esto suele haber están descolocados, el nivel de cortisol, de estrés. Total, Y en total. diabetes tipo 1, sea la situación que sea, si es que ya se dio, también. ¿Por qué? Porque en diabetes tipo 1 tienes más riesgo de otras más enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, hay que tratarla sí o sí. Entonces, si tú dices, bueno, pero ya la tengo, ya da igual, no da igual, porque te puedes volver aún más débil y con el sistema inmune de defensas mucho peor. Entonces, siempre hay algo que hacer, sea la situación que sea. Esto me gusta decirlo y aclararlo porque parece eso, ¿no? Como, bueno, pero ya lo tengo, ya da igual. Y si en Hemos el llegado hospital aquí. me dijeron, si en el hospital me dijeron que comiera, que puedo comer galletas y zumos y tal, a ver, bueno, pues no eches más leña al fuego, esto que decimos, pero es que no siempre hay algo que hacer porque puedes ir a peor, está claro. Entonces, no, pues si tienes una condición, si es que la tienes, en tipo 2 puedes revertirla, depende de la situación, podemos tratar la causa, y en tipo 1 bueno, es que se puede no revertir, pero sí demitir o volver más leve, ¿no? Es decir, no vivir las complicaciones de remitir, no vivir las complicaciones de la hiperglucemia. Entonces, todos los casos hay algo que hacer cuidando y tratando la microbiota. Entonces, Realmente, Rosy, en tipo uno a día de hoy, hace 20 años no, pero al día de hoy, eh, tenemos muchos tipos uno que están a día de hoy viviendo con glicadas de personas normales realmente. Eh, Simplemente hay que adaptarse un poco. Sé que no es para todo el mundo, pero por ejemplo, hay muchos diabéticos tipo uno que están sacando muy buena, muy buen rédito de la dieta cetogénica realmente. O dieta más natural, ¿no? Más ancestral, por decirlo de alguna manera. Y los resultados están allí. Entonces, yo sé que, a ver, esto hay que analizar cada caso, porque como siempre, no todo sirve para todos. O sea, el café para todos es un error siempre. Pero es un punto a tener en cuenta realmente a día de hoy. Aparte que el tema de microbiota también la modula muy bien, pero es un punto a tener en cuenta para los pacientes diabéticos. Ah, eh, si tienes un problema de
ya sea de producción de insulina en tipo 1 o ya sea por resistencia, como tú has dicho, en tipo 2, pues habría que abrir la mente realmente y decir, bueno, si esto me está dañando, voy a buscar una alternativa. Es decir, el ponerte más dosis de insulina nunca es la solución. O si es la solución, es una solución que te va a traer consecuencias. Esto es como hacerse una cirugía eh, bariátrica. Una cirugía bariátrica no es la solución. Es más, te va a repercutir más problemas. A no ser que lógicamente te estés muriendo, ¿no? Pero en una persona que no entra en riesgo su vida, no está a punto de morir, no es una solución. Al revés, es empeorar el problema. Es la opción fácil, también es verdad, ¿no? Sí, sí, Pero sí, esa totalmente. opción O sea, tenemos que tener conciencia, sí, porque eso lamentablemente es la recomendación común, sí, ¿no? De, bueno, tú cuenta hidratos y ponte la insulina que haga falta. La insulina es una hormona, por favor, tenemos receptores en todo el cuerpo de insulina y de tiroides, correcto. entonces, a ver, o sea, estamos poniendo insulina, pues, sé más consciente de si la estás poniendo y es eficaz y que la utilices lo mejor posible, porque no es así, no son pipas y no es tan fácil, tiene consecuencias, como tú dices, entonces Exacto, tenemos que ser la más, insulina y tanto nos en permite diabetes vivir. tipo 2 que estás produciendo sobre insulinización porque te comiste, pues es un poco lo mismo, igual, ¿no? En tipo 1 podemos ser resistentes a la insulina o sea, averiarlo todo, porque es una hormona, Totalmente. cuidado, ojo, esto es lo que a veces, El tema es que y la insulina nos permite vivir, eso está clarísimo. Pero la insulina también te está matando. A ver, o sea, eh, unos niveles normales de insulina están perfectos. Nos ayudan a todos a vivir. Pero los niveles desajustados no te hacen ningún beneficio. O sea, yo he tenido gente, lo que tú dices, ¿no? De decirte, no, tranquilo, David, ahora me pongo 50 unidades. Yo, perdona, no te estás haciendo un favor realmente. O sea, el hecho de que tú, me lo invento, te bebas 1 litro de Coca-Cola, por ejemplo, me da igual, y luego te pongas insulina, no es, o sea, esa insulina no es para eso. Realmente no está diseñada para eso. Está diseñada para otras situaciones. Pasa que hemos llegado a un extremo de que le hacemos un mal uso realmente de ella. mm, Entonces, habría que, yo creo que empezar a cambiar el paradigma y educar de otra manera para este punto, porque eh, las complicaciones de la diabetes sí. todos sabemos que a diario son muchísimas y a nivel mundial son muchísimas. Entonces, creo que habría que cambiar un poquito las recomendaciones en este aspecto. Sí, y mira, encajando un poco con este tema de lo que dices de que es la dosis, ¿no? Porque no es de que sea malo o bueno, que a veces eso pensamos, pero en salud todo es como de gradientes y dosis, ¿no? No es negro ni blanco, que esta es una dificultad, yo lo sé, porque el carácter que tenemos es, bueno, dime la respuesta fácil, pues no es así. Entonces, conectando con esto, con lo que decías de la dosis, ¿no? De insulina y tal, no es que sea buena o mala, igual la glucemia, ¿no? Que yo es lo que me baso un poco, que siempre hablo del contexto y conectándolo con lo que estábamos hablando de la biodisponibilidad de nutrientes, también entiendo, David, que si tú tienes un contexto de normalidad glucémica, también esto influye en que los nutrientes, ¿no? Es decir, funciona diferente, entiendo, en un contexto de hiperglucemia, desequilibrado y deshidratado, que en un contexto normal, ¿no? Bueno, no sé si quieres agregar algo aquí, que siempre esto No, lo explico, pero... realmente lo has explicado perfecto. O sea, yo esto lo explico siempre de una manera muy simple, ¿vale? Porque a mí me gusta intentar hacerlo lo más simple posible para que se entienda, ¿no? Si tú tu cuerpo lo tienes en inanición, lo primero que le eches se va a volver loco para intentar absorber, ¿no? En plan, absorbo todo lo que puedo. Si tu cuerpo está en un estado normal, natural, estable, mm, el proceso es distinto. Entonces, el proceso está lejos de parecerse a lo que estábamos hablando. Y es lo que tú has dicho, si tú estás hidratado, si tú tienes unos niveles de insulina correctos o estables, tienes una glucosa adecuada, ¿no? Tienes una buena flexibilidad metabólica, tu absorción de nutrientes no tiene nada que ver con una persona que tiene una disbiosis, una persona que es
resistente a la leptina, a la insulina, a cualquier hormona en este aspecto, o que tiene, por ejemplo, un problema hipotiroideo, que también tiene mucho que ver con la microbiota realmente. Entonces, Ujú. cuanto mejor es tu cuerpo, mejor va a estar el resto. Más fácil va a ser el proceso. Cuanto más piedras le pongas, pues más va a costar. Eso es lógico. Claro. Se van a averiar otros sistemas y otros ejes, claro, por supuesto, es que es, sí, una cosa lleva a la otra. Bueno, ¿y qué responderías, David, a las personas que sienten que esta propuesta, ¿no? De comer comida real, de hacer ejercicio, de, bueno, de todo un poco lo que hemos mencionado, es demasiado complicado, difícil? Bueno, yo les diría que tienen razón realmente. Porque normalmente la persona que te lo dice es la que lleva 30, 40 años haciéndolo al revés. Entonces, en un contexto así, es difícil para esa persona. Lo que pasa que no tenemos que intentar, no tenemos que verlo como lo que hablamos antes, ¿no? Como un cambio radical, sino debería ser una oportunidad, ¿no? Que tienes tú desde, bueno, desde el respeto, desde la comprensión, ¿no? Desde la paciencia, de ir mejorando, ¿no? Tu salud. Muchas veces necesitamos también darnos cuenta bueno, comprender, ¿no? El por qué enfermamos y entonces haces como un, ¿sabes? Como un cambio, como un clac en la cabeza y lo ves todo más fácil, ¿no? El hecho de saber, ostras, pues esto me está produciendo esto, ¿no? Muchas veces eso también ayuda. Lógicamente se tiene que tener la intención, ¿no? Se tiene que tener el querer cambiar, ¿no? Si no, no vas a ningún sitio. Eso como el que no quiere dejar de fumar, porque si le digas que lo deje, pues no lo va a dejar. Pero yo les diría que se dieran tiempo, que se dieran la oportunidad realmente de probarlo. Simplemente de probarlo. Que probasen 15 días, no más, de descanso, que vieran cómo cambia su vida, si tienen más energía, si se sienten mejor, si sus digestiones mejoran, porque cada uno le da por un lado, pero que todo el mundo lo primero que nota es más energía, ¿no? Y que vieran, que ellos mismos valoraran. Lógicamente el cambio no es sencillo y muchísimas veces necesitas de alguien que te guíe, porque normalmente cuando llegas en ese punto estás bastante perdido. Pero si no tienes prisa, el camino puede ser maravilloso. Pero claro, como te decía, desde el respeto, desde la comprensión, desde el amor tuyo propio realmente, porque es que para mí no hay un acto más limpio y más de amor que el cuidarte a ti mismo. Es que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Realmente. Nadie, sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Yo les diría sobre todo que tengan mucha paciencia con ellos, sobre todo. Y luego que hay que vivir el proceso, ¿no? Que esto también Claro, nos lo queremos saltar siempre. Pues es que la riqueza está ahí en el proceso y todo lo que aprendes, como has dicho, es todo lo que surge en ese camino es, yo creo que es lo que te va a conectar y motivar y lo que te va, yo creo que a dejar la lección o sí. realmente decir qué camino, ¿no? Pero es verdad lo que sí. Yo, bueno, poco a poco, sí, no es fácil, pero bueno, buscar cada uno su propia motivación también, ¿no? También el proceso te hace como que vayas priorizando, vale, lo que a ti te importa en la vida, porque es así, porque dices, bueno, no, me priorizo a mí, mi salud o no. Y esta es una decisión que hay que verla de frente. Y eso Totalmente. cuesta, eso cuesta, Yo cuesta hacerlo. añadiría una cosa que creo que a día de hoy, y más por lo que vemos y vemos a nivel sanitario, cada vez hay más, y creo que es interesante, pues si alguien yo siempre lo digo, pues si una sola persona se encuentra con un caso así, ¿no? O tiene un familiar así, hay muchísimas patologías que a día de hoy estamos viendo que tienen mucho que ver con el tema de los hábitos y la microbiota, y se han dejado de lado durante muchísimos años, ¿no? Como tú decías antes. Yo, yo insto a todo el mundo a que se informe, porque tenemos cosas como trastornos autistas en los cuales el modular la microbiota mejora muchísimo el tema. Tenemos problemas de depresión, ansiedad, es que podemos hablar osteoporosis, eh, Alzheimer, diabetes, hipertensión. Tenemos un montón de patologías
que modulando la microbiota, temas porque además tengo un compañero aquí que también habla muy bien, difunde muy bien del tema, temas de intestinales como son colitis ulcerosas, eh, enfermedades de Crohn, todo esto tiene muchísimo que ver. Entonces, yo insto a que la gente, fibromialgia, como comentan por aquí, exacto, totalmente de acuerdo. El estrés, las infecciones virales, todo esto tiene muchísimo que ver. Entonces, yo insto a que la gente no se quede con el, ostras, tengo diarrea, ostras, tengo estreñimiento, esto es normal. Ostras, mi hijo le han diagnosticado autismo, esto es normal. Mi abuelo tiene Alzheimer, esto es normal por la edad. No, no es normal. Ujú. O sea, entendamos que no es normal. O las típicas, hay muchísimas mujeres que a mí me vienen y me dicen, no, yo una vez cada 2, 3 meses tengo cándidas. No es normal. O sea, Ujú. aquí hay un problema, hay que tratarlo y hay que ver de dónde viene. La microbiota va a estar alterada seguro, seguro. Aparte que hay más microbiota de la intestinal, tenemos también la oral, la de la piel, la dérmica. Tenemos mucha microbiota, pero hay que hacerle mucho caso a este punto, porque podríamos mejorar muchísimas patologías. Entonces, Sí, yo sí, recomiendo que la sí. gente no se conforme con él. Tienes una enfermedad crónica, aquí esto va a quedar para el resto de tu vida, se acabó. No os conforméis con eso. Buscar información porque a día de hoy hay muchos profesionales y os pueden ayudar realmente. Y creo que esto Sí, debería ser así. sí, gracias, David. Sí, yo comparto contigo también, ¿eh? Que es más fácil. A mí me hubiese gustado, ¿eh? Tener así alguien que me acompañase, ¿no? Y por eso ahora me dedico un poco a esto, porque es verdad, porque uno lo hace, yo lo hice casi sola, más o menos, ¿no? Pero me tardé mucho también y a veces te equivocas mucho más Claro, porque te da miedo, porque tienes muchas cosas, ¿no? Yo me encuentro con gente, bueno, yo ya lo hago y luego ya reviso y están en restringiéndose a tope de todo y esto tiene consecuencias. Entonces, ojo a las personas. No digo que no lo puedas hacer solo, claro, todos podemos, pero a lo mejor te puede ayudar alguien que sepa que ya ha avalado lo que haces y que no es cuestión de restringirse a tope, ojo, porque esto es lo que entiende la mayoría de gente que veo, digo, no, no es morirte ni de hambre, ni es restringirte que inflamas la tiroides y luego vienes con otra cosa. Y, Entonces, y ya que estamos, ya lo podemos decir también, y así también le dejamos algún tip a la gente. Eh, Mira, ahora mismo se ha comentado una amiga mía que también sabe mucho del tema, que hablamos muchísimo del tema de microbiota. Eh, Realmente, ahora que está tan de moda el tema del COVID, comentar que realmente la microbiota influye muchísimo, muchísimo. Y que realmente estamos viendo que los probióticos, algunos en concreto, algunos temas muy concretas, están reduciendo muchísimo el tema de la gravedad de los síntomas. Entonces, es un tema a tener en cuenta. Se están haciendo estudios también a día de hoy. Hay algunos publicados, hay bastantes en marcha, pero realmente la salud intestinal en este aspecto está dando mucha guerra. Es decir, estamos viendo muchos casos graves que tienen mucho que ver con problemas de respuesta inmunitaria, lo que ahora todo el mundo escucha de las famosas citoquinas que nadie conocía antes y ahora todo el mundo sabe lo que es, pues tienen mucha, mucha, mucha relación con este punto y sobre todo el tema de, como hablábamos antes, ¿no? De modular la inflamación, ¿no? Mediante la microbiota. Y esto en tema COVID ya directamente está influyendo muchísimo, 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 muchísimo. Con lo cual, si no lo hacéis por otros motivos, podéis hacerlo por este para ahorraros pues un susto realmente. es otra Y, motivación total, y sí, es sí, otra, sí, otra sí. motivación que puedes tener para cuidar en este aspecto tu microbiota, Sí. que es que todo tu cuerpo te lo va a agradecer realmente. Claro que sí, pues muchísimas gracias, David. Bueno, para acabar, unas preguntas que siempre hago. ¿Tú qué tipo de A ver, alimentación sorpréndeme, haces, David? ¿Eh? sorpréndeme, a ver. ¿Qué tipo de alimentación haces ahora mismo, David? Cuéntame. Eh, a ver, a mí no me gusta ponerle etiquetas, a Ya, mi alimentación, buena. pero intento comer solo alimentos naturales, reales, ¿no? Lo que para mí son reales. No hago una alimentación cetogénica como tal,
pero sí hago una alimentación baja en hidratos. Eso sí. No tomo cereales, por ejemplo. Los hidratos que ingiero pues, provienen más, formas de tubérculos, de vegetales, eh, alguna seta de vez en cuando. Pero no consumo cereales como tal. Alguna vez muy esporádica. Pero básicamente esto. Y a mí me siento muy bien. A mí me siento muy Vale, bien. La verdad sea dicha. genial. ¿Diabéticos o personas con diabetes? ¿Qué dirías? Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo, bajo mi punto de vista, personas con diabetes. Porque yo creo que son personas que tienen una patología, pero la patología no los define como tal, sino es una cosa más de esa persona. Muy bien, sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y sabes cuál fue o cuál es tu valor actual de hemoglobina glicada o la última que te hayas hecho? Ahora mismo no, porque me toca ahora el día 10 tengo que ir, así que la última, que fue en octubre, estaba en 5,1. Vale. Y nada, esas eran las preguntas que suelo hacer siempre. Pues sí, ya está, ya no te, te No te voy preocupes, a lo siento. y bueno, cómo pueden contactarte las personas interesadas. Bueno, Sí, aquí podéis contactarme aquí mismo en Instagram por la página que, bueno, que luego colgaremos, david.healthcoach. Y realmente ahí mismo tenéis el mismo link donde también está mi correo electrónico, WhatsApp, etcétera, para cualquier tipo de duda o lo que sea, o cualquier consulta que necesitéis, realmente. pues yo genial, David, de tenerte aquí. Ah, bueno, para los que son de tu perfil, bueno, yo soy Rosy Yáñez, soy nutricionista doctorada especializada en diabetes y bueno, me dedico a acompañar personas que quieran normalizar sus niveles de glicemia, tengan o no diabetes, ¿no? Y justamente este martes hago una masterclass que se llama cómo encajar la tecnología para que te ayude a normalizar tus niveles de glicemia. Y entonces es una clase gratuita que todavía os podéis apuntar. Y yo pues encantada, la verdad es que las publicaciones de David son muy buenas y aprendes mucho, entonces yo Ahora tengo recomiendo que volver a retomarlas. que te sigan por allí y nada, pues esperamos que pronto volvamos a hablar y nada, un abrazo muy Claro, sí. grande, David. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un besito a todos. Gracias a ti. Feliz sábado. Chao, chao.